Buenas tardes, bienvenidos a Conectados con la Cultura, una iniciativa del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, a través de la Dirección de Cultura liderada por el maestro Alberto Suárez. Mi nombre es Caterina Prieto, soy docente y líder del área de audiovisuales y los voy a estar acompañando durante esta sesión en la que vamos a conversar un poco sobre el lenguaje cinematográfico y lo que significó la presencia de dos grandes directoras en la creación y el avance de la narrativa audiovisual. ¿Dónde están ellas? ¿Dónde está su voz? Con Ciro hemos hecho toda una carrera juntos como director y productora. Desde hace 15 años, de nosotros los productores se habla poco, pero eventualmente se nos menciona. Cuando salió la nominación al Oscar, apareció en un diario de circulación nacional una caricatura que era Adán y Eva en el jardín del Edén siendo tentados por la serpiente, con la leyenda que decía Ciro Guerra y señora. Mi hijo, que tiene 12 años, me dijo, mami, ¿qué es eso? ¿Quién es esa señora? Y yo le dije, pues es que a las esposas, a las mujeres que somos esposas, se nos dice que somos la señora de o la mujer de. Y él se rió y me dijo, así como ustedes, se rió y me dijo, eso es un poco hiriente, ¿no? Es un poco injusto. Y yo, que lo había pensado y siempre me había incomodado, reflexioné a partir de su mirada limpia y entendí que además de ser mujer y productora, siendo esposa no tendría ni siquiera derecho a ser llamada por mi nombre y con mi cargo, pues con mi profesión. Son cosas sutiles pero reales. Me molesta que en contextos profesionales yo no soy presentada como Cristina Gallego, productora del Abrazo de la Serpiente o productora de tales películas, sino como la esposa o la señora de Ciro Guerra, el director. Y en ese momento paso de ser la productora que ha hecho posible las películas más bellas, más grandes, arriesgadas de nuestra cinematografía nacional, con una cantidad de premios internacionales, con una nominación al Oscar, y me convierto por arte de magia en un ser invisible, en una dama de compañía. El cine nació con la voluntad de retratar y representar la realidad, buscando crear un lenguaje propio, el lenguaje audiovisual. Este lo podemos entender como un medio de comunicación que nos permite transmitir mensajes a partir de la combinación de elementos fundamentales, como el sonido y la imagen. Es algo realmente mágico, pues es el espectador quien debe asignarle un significado claro a lo que sucede en la pantalla. Tiene que decodificar, por ejemplo, cómo el oscurecimiento de la pantalla va a representar el paso a otro segmento espaciotemporal, o interpretar cómo un pasajero que sube a un tren e inmediatamente baja de él, en la secuencia va a representar que ha realizado un viaje. Dentro de estos elementos que componen el lenguaje cinematográfico tenemos planos y escenas, profundidad de campo y encuadre. Posición de la cámara.
Composición del encuadre. La puesta en escena. El montaje y la edición. 你嘅相啊，我同佢講咗啦，叫佢帶翻屋企，聽朝幫佢攞翻翻嚟俾你。哇，唔係啊嘛，仲係老友添。Your fiancé? Yeah. You're engaged? Yeah. A couple of years ago. She's gone now. She moved away. Muy superficialmente, estos son algunos de los elementos que componen el lenguaje audiovisual. Un lenguaje que ha tenido que recorrer un gran camino antes de convertirse en una narrativa. En ese camino, la historia nos ha hablado de grandes nombres como Edwin Porter, quien en 1902 logró con su película La vida de un bombero americano unir planos y fotogramas aislados para construir una historia. Él tomó material de archivo de los bomberos y lo mezcló con material creado en estudio. Básicamente construyó una dimensión temporal lógica. En pocas palabras, planteó por primera vez el montaje cinematográfico. Otro nombre muy importante y reconocido dentro de la historia del cine es el de Georges Méliès. Quien durante décadas apareció como el primer director de una película de ficción, pero hasta hace más o menos una década empezó a sonar el nombre de una mujer, Alice Guy, como la madre del cine de ficción. Para entenderlo un poco mejor, estamos hablando que la industria cinematográfica tuvo dos padres, los hermanos Lumière. Ellos dieron comienzo al cine con la invención del cinematógrafo, este aparato tecnológico que les sirvió para retratar escenas cotidianas que realmente no tenían como un carácter narrativo, sino que era más mostrativo. Fue justamente Alice Guy quien vio las inmensas posibilidades narrativas del cinematógrafo. Alice Guy nació en Francia en 1873 y en 1895 trabajaba como secretaria en la compañía fotográfica Gaumont. Su jefe, Léon Gaumont, fue invitado por los hermanos Lumière para ver qué era eso del cinematógrafo.
El señor Gaumont se quedó asombrado por el invento y por las posibilidades económicas que vio en él. Él realmente no quería apostar por la producción, solamente quería vender este aparato tecnológico. Y fue Alice Guy quien lo convenció y él le permitió que ella empezara a explorar no solo desde la actuación, sino también desde la producción, llegando a realizar cerca de 1000 películas a lo largo de su vida. Por eso que estamos hablando de ella y su aporte a la narrativa cinematográfica. También porque en 1896 se convirtió en la primera mujer cineasta y la primera en dirigir una película de ficción. En 1886 y 1906 fue la única mujer directora de cine del mundo y la primera cineasta en utilizar técnicas con efectos visuales como la doble exposición, la cámara lenta y la cámara rápida. Fue la primera en incorporar color al cine mediante el coloreado de la película. Fue la primera en incluir sonido en el cine mediante la sincronización de la filmación y la reproducción del sonido con el fonógrafo. Exploró todos los géneros como la comedia, el western y tocó varios temas políticos y sociales como el papel de la mujer en la sociedad en la que vivía. En la descripción del video les voy a dejar un enlace a una película de 1906 que tiene por nombre Las consecuencias del feminismo. Ella años más adelante se casa con un camarógrafo que también trabajaba para la compañía Gaumont y en 1910 en Nueva York construye su propia productora de cine que se llamó Solax. Pese a esta larga trayectoria, su nombre fue omitido de la historia del cine durante décadas. La mayoría de sus películas fueron atribuidas a su esposo, a su operador de cámara o algunas fueron consideradas como anónimas. Es por eso que nuestra invitada el día de hoy es ella y vamos a mirar un poco más adelante cómo exploró el lenguaje cinematográfico a través de 2 obras. Primero vamos con Falling Leaves, que es un drama en el que una chica intenta salvar a su hermana de la tuberculosis. En esta película encontramos un elemento de continuidad que es la elipsis. Cuando narramos una historia podemos hacerlo de forma cronológica, en tiempo presente o efectuando saltos en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro. La elipsis en el cine es un salto temporal que selecciona los momentos que queremos que vea el espectador y los montamos dando una falsa continuidad. Lo hacemos incluso como lo hace Alice Guy en esta película, dentro de la misma escena, un poco para darle más ritmo y para ahorrarnos tiempos muertos. Vamos a hablar ahora un poco de los valores de plano en la película. Traducida al español, La señora tiene deseos. Los valores de plano son básicamente lo que se selecciona a través de la cámara para mostrar al espectador. La realidad es una, pero a través de la cámara se selecciona qué parte de esa realidad nos interesa mostrar. Tenemos entonces valores de plano espaciales como el plano general medio o el gran plano general. También tenemos valores de plano con respecto a la figura humana, que podrían ser el plano americano, el plano medio, el plano pecho, el primer plano o el primerísimo primer plano. Realmente son una cantidad de planos que espero hayan encontrado un poco en todas las referencias que hemos visto en este video.
conocer un poco más de la vida y obra de esta pionera del cine, en la descripción del video les voy a dejar un enlace al documental The Lost Garden. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda pionera, la alemana Leni Riefenstahl. Ella fue una de las más grandes e importantes figuras dentro del cine europeo en su época. Se vio siempre envuelta en polémica por su asociación con el nacionalsocialismo y específicamente con Hitler. A ella se le atribuye la estetización de la política. Fue cineasta, fotógrafa y actriz. Entre 1925 y 1929 comienza su carrera actuando, pero su mayor reconocimiento profesional empezó con la dirección de películas en 1932 con el filme La Luz Azul, una película que de alguna manera influyó en que los nazis le encargaran la elaboración de películas de corte propagandístico. Tuvo también cierta amistad con Hitler y este le encargó la trilogía sobre el ascenso del nazismo. La primera película de esta trilogía se llamaba La Victoria de la Fe, la segunda El Triunfo de la Voluntad y la última El Día de la Libertad. Año siguiente filmó una de sus obras maestras, la película Olimpia, que además tiene un inmenso valor cinematográfico porque estos fueron los primeros Juegos Olímpicos grabados de la historia. Junto al arquitecto Albert Speer contribuyó a la estética nazi con las llamadas catedrales de luz. Estas básicamente la idea consistía en 130 reflectores antiaéreos a intervalos de 12 metros dirigidos hacia el cielo para crear una serie de barras verticales que rodeaban al público. Como dato curioso, esta idea de las catedrales de luz sirvió de inspiración para la construcción del escenario de la gira en 2016 de Roger Waters. Volviendo a Leni Riefenstahl, tras la guerra ella pasó por un proceso de desnazificación y desde los años 50 se dedicó a la fotografía, también exploró el submarinismo y cuando cumplió los 100 años presentó su último trabajo que se llamó Impresiones bajo el mar. Ella claramente es un referente del movimiento femenino. Ahora, hablando del lenguaje audiovisual, ella innovó en planos, adquirió lentes únicas, pudo también grabar desde los mástiles de las banderas, usó inclusive hasta traveling alrededor de Hitler. La puesta en escena que ella utilizó, al menos en El Triunfo de la Voluntad, la hizo este señor arquitecto Albert Speer, y esto le permitió crear de alguna manera como valores de plano más modernos a lo que se había construido hasta ese momento. El Triunfo de la Voluntad es considerada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como una de las 100 películas de todos los tiempos, el mejor documental político de toda la historia.
también, o su trabajo fue un referente, y lo vamos a ver a continuación en la película Gladiador. Entra en Roma como un conquistador victorioso. ¿Pero qué ha conquistado? Dale tiempo, Graco. Es joven. Aún puede conseguir grandes cosas. ¿Para Roma o para ti? Ve con tu madre, Lucio. Le va a encantar. ¿Senadores? Roma aclama al nuevo emperador. Tus leales súbditos te dan la bienvenida. Gracias, Falco. Espero que los súbditos leales no resulten demasiado caros. ¿César? ¿Graco? Toda Roma se alegra de tu regreso, César. Hay muchas cuestiones que requieren tu atención. No solo es un referente en la cinematografía, sino también en la fotografía. Hizo un reportaje fotográfico entre 1962 y 1977 sobre la tribu Nuba de Sudán. Leni ha pasado a la historia como la cineasta del régimen nazi, pero vale la pena un poco reconocer y recordar esa inmensa labor que dejó en la fotografía y en la narrativa cinematográfica. Lo solté. Un día cualquiera estábamos en medio de la comida y lo dije. Así sin más. Supongo que ya no podía ocultarlo. Dejé mi tenedor sobre el plato y en medio de aquella conversación pronuncié esas palabras que la sociedad ha catalogado como récord Guinness de microchiste. Quiero ser directora de cine. Recuerdo cómo resonaron en mi cabeza mientras mi familia detenía su conversación y sus miradas se clavaban en mí. Podía ver a mi madre, mi padre, la comida de mi padre y mi hermano mirándome con tal asombro que estoy plenamente convencida de que si hubiera dicho estoy embarazada, soy lesbiana, me han despedido, he robado un banco o España necesita otra ronda de elecciones, se lo hubieran tomado mucho, muchísimo, 1.000.000 de veces mejor de lo que lo estaban haciendo. Para empezar, mi madre estaba a punto de una especie de ictus o microinfarto cerebral. En mi familia es bastante conocida la expresión de que el cine es una profesión de muertos de hambre, así que la mente de mi madre habría recibido el primer impacto traduciendo directamente mi frase quiero ser directora de cine a quiero ser directora de muertos de hambre, solo que estoy convencida de que habría omitido la palabra directora y se habría quedado con la palabra muertos de hambre. Esto quiere decir que para mi madre, su hija, que soy yo, quería ser una muerta de hambre, pero no una muerta de hambre a lo Jennifer Lawrence en los Juegos del Hambre que se debate entre el amor de dos buenorros, que estoy segura que le parecería genial. No. Una muerta de hambre al estilo español. Para cerrar esta sesión los quiero dejar con un fragmento de una entrevista que le hacen a Laura Mora
una directora de cine colombiano, la directora de la película Matar a Jesús. La invitación también es a que nos sigan acompañando de lunes a sábado a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias por la compañía y que tengan una feliz tarde. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, ¿por qué haces cine? Pues, por lo menos en mi caso, porque me permite indagar en lo que más curiosidad me genera, que es la condición humana, que es lo que más me inquieta y lo que más me preocupa. Entonces el cine me ha permitido curiosear y profundizar en ella. Y por otro lado, pues porque me permite de alguna manera, o por lo menos eso es lo que yo trato de pensar, que me permite construir universos que controlo yo a mi antojo. Y pues eso para alguien tan obsesivo, neurótico como yo, siempre es una ventaja. Creo que en alguna entrevista has dicho que Víctor Gaviria y su mundo es una inspiración muy fuerte a ti. ¿Por qué? Pues mira, yo siento que nadie nos ha contado con la honestidad que nos ha contado Víctor. A mí lo que él logra con una cámara tan simple, tan poco artificiosa, lo que logra transmitir, para mí no hay nadie que lo haya hecho como él. Le tengo una admiración profunda como director y como escritor también. Y había algo que en Víctor, ya que además somos grandes amigos, que he entendido que es lo que yo más admiro en un ser humano y que es muy escaso, es la horizontalidad que él tiene, y al conocerlo y al ver el trato que él le da a cada una de las personas que lo rodean, pues entendí por qué puede contar esas películas, y yo siento que con él comparto como esa, no sé, también ese enamoramiento por la condición humana y por los seres humanos llevados tan al límite. Sobre todo Rodrigo D. Yo creo que Rodrigo D. Hace poquito la vi en cine por primera vez. Me di cuenta que nunca la había visto en cine, porque claro, yo tenía, no sé, como 10 años, 11 años cuando salió Rodrigo D. Pero ya después era que nos pasábamos VHS y copias viéndola. Pero para mí la escena de ese baile de puñal, mientras... Yo no la vi, ¿no la has visto? Pero ahora me estaba acordando de Humberto D. Claro, que de ahí un poco el nombre, sí. Pero hay una escena que para mí es magistral, que es como unos chicos que se tientan con un puñal, es como un baile de muerte a la par de Rodrigo tocando sus baquetas con un muro, y para mí sigue siendo quizás de mis secuencias favoritas en el cine. Entonces sí que Víctor ha sido muy influyente, y ahora ha sido muy bonito porque él pues ha querido mucho Matar a Jesús. Yo estaba muy asustada de que él la viera y le gustó muchísimo y ha abrazado la película, y hace poquito me invitó a hacer un conversatorio con él y nada, yo quiero seguir siendo su amiga toda la vida. Te invitamos a conectarte con toda nuestra programación. A través de Facebook debes buscar nuestra fanpage Amigos de la Cultura Chía. Si no la conocías, te invitamos a dar me gusta y a activar la opción Seguir, seleccionando Ver Primero. En YouTube debes acceder con tu usuario y contraseña. Si no tienes uno, puedes ingresar con las mismas credenciales de tu correo de Gmail. Buscas el canal EFAC Chía. Le das clic en el botón suscribirse. Luego, en la campanilla, seleccionas la opción Todas. De esta manera recibirás notificaciones de nuestras publicaciones. Es muy sencillo, y recuerda, de lunes a sábado a partir de las 2 de la tarde, en cualquiera de nuestras plataformas encontrarás información variada para que estemos conectados con la cultura.